Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo. Hola queridos estudiantes del ciclo complementario. Estamos a través de estos medios llegando a ustedes con la primera guía que corresponde a la didáctica de la educación religiosa escolar. En esta primera guía, como ustedes podrán encontrar, los estándares básicos de la competencia son identificar la naturaleza, identidad y misión de la educación religiosa escolar, los estatutos epistemológicos, antropológicos, cristológicos, eclesiales de la R, y sobre todo despertar la necesidad de investigar con métodos efectivos. Esta guía se entrega el 27 de abril y la fecha de recepción es el 4 de mayo. Queridos amigos y queridos jóvenes, quiero a través de este medio recordarles y refrescarles un poquito la memoria acerca de lo que hemos trabajado en nuestras clases presenciales sobre educación religiosa escolar. En elementos conceptuales, conocer, allí está para recordar. Hemos visto una aproximación conceptual a la educación religiosa escolar, donde tenemos en cuenta tres cosas muy importantes. En primer lugar, la R como una disciplina escolar. En segundo lugar, la R como un área de formación, como todas las áreas. Esa es la identidad que particulariza a esta área educativa. Y en tercer lugar, recordemos que es un área fundamental y obligatoria, lo dice el artículo 23 de la Ley 115. También habíamos visto allí un apartado de los derechos humanos que hablan sobre la fe básica a la que todo hombre tiene derecho. Entonces, esa es como la base de lo que hemos visto hasta el momento en educación religiosa escolar. Hemos visto también la finalidad de la educación religiosa escolar, ¿no? Recordemos que la educación religiosa escolar impulsa el compromiso de educar al hombre integralmente, ¿no? Eso hicimos mucha énfasis mientras estuvimos nosotros en nuestras clases presenciales. Recordamos que la educación religiosa escolar se expresa en términos de humanización, no es una simple catequesis, no es un proselitismo religioso, es una formación muy particular que desde la dimensión religiosa busca entonces formar al hombre integralmente. Luego vimos la legitimización de la educación religiosa escolar, y aquí recordamos que la educación religiosa escolar es obligatoria y es fundamental, y se puede legitimizar también a través de la razón antropológica, ¿no? Recordemos que la educación religiosa escolar mira a la persona en cuanto a sus relaciones con el otro, con los otros, con lo otro y también con el infinito, ¿no? Es la que responde a los grandes interrogantes de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Qué significa la vida, la muerte? En fin. La segunda razón es la razón histórica. Se enfatiza entonces en la tradición, ¿no?, que jalona al ser humano hacia su conocimiento. Recordemos que decíamos aquí que somos lo que somos por lo que hemos vivido a través de la historia con los aciertos y desaciertos. Luego está la razón cultural. Las culturas, decíamos, están generalmente asociadas a lo religioso. Cuando pensamos en una cultura, inmediatamente la asociamos con el hecho religioso, ¿no? Estamos en un mundo globalizado donde las culturas pues se han organizado y sobre todo se han mezclado. Así también la R se justifica por esta razón cultural. Otra legitimización es la razón intelectual, ¿no? Aquí mirábamos que cada cultura tiene la necesidad de dialogar con el otro y hacíamos énfasis en el ecumenismo y el diálogo interreligioso que solo es posible si el hombre se da cuenta de su propia religión y de la importancia que ella tiene y luego también de las otras. La razón sociológica, el hombre es un ser social por naturaleza,
decíamos, y a través de los religiosos se contribuye a la supervivencia o también a lo contrario, las guerras, en fin, ¿no? La razón lingüística, toda religión tiene una razón lingüística, es decir, una manera de expresarse, lo simbólico, lo mitológico y lo litúrgico. Recordemos, aquí hablábamos también de lo mágico, de lo esotérico, de lo misterioso, ¿no es cierto? Entonces, esta razón es muy interesante entender los símbolos, los mitos y lo litúrgico de cada una de las religiones. Y finalmente la razón pedagógica, ¿no? Es sobre todo la razón que nos ayuda aquí a comprender que educar significa sacar del otro lo que es. Entonces tenemos que considerar muy bien la formación del hombre religioso. Miramos esa legitimización desde la misión de la Iglesia, que les quiero recordar a grandes modos. Miramos también a través de la dimensión religiosa del ser humano, a través de la cultura y a través de la convergencia entre religión, cultura y escuela. Luego miramos la necesidad de investigar en la educación religiosa escolar. Recordemos que ustedes como maestros deben buscar la verdad, deben formar competencias en un mundo relativizado y cambiante, y por lo tanto la educación religiosa escolar debe involucrarse en lo investigativo para poder consolidar maestros investigadores, estudiantes investigadores y escuelas investigativas. Tenemos aquí en esta unidad un trabajo importante que ustedes realizaron de investigación, ¿no? Las fuentes epistemológicas de la educación religiosa escolar, las ciencias con las que la educación religiosa escolar tiene contacto y se llaman las ciencias de la religión. Ustedes recibieron un material, unas diapositivas en las que encontrarán este trabajo que hemos realizado y sobre todo estas ciencias de la religión que se dividen en tres partes. Primera, descriptiva, son la historia, la sociología y la psicología. Analíticas, la fenomenología, e interpretativas, la filosofía y la teología. Cada una pues tiene un modo de abordar el hecho religioso, ¿no? La fenomenología, por ejemplo, hace un análisis de la estructura religiosa. La sociología y la psicología aportan unos datos positivos del comportamiento del hombre en el campo religioso, y la filosofía y la teología valoran el mensaje de las religiones, ¿no? Allí encuentran entonces en su material de una manera más detallada cómo cada una de estas ciencias aporta al conocimiento y al desarrollo de la educación religiosa escolar. Finalmente, los fundamentos antropológicos, ¿no? Recordemos que el hombre es un ser humano que siempre se ha preguntado quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. La R tiene como fundamento lo formativo del sujeto, por eso recurre a las ciencias y a otros saberes disciplinarios, especialmente a la antropología. ¿Por qué? Porque la educación religiosa escolar entiende al ser humano de una manera integral, su vida, su origen, su realidad, su evolución, ¿no? Y también tiene en cuenta la R que la educación religiosa escolar entiende al ser humano como un ser capaz de pensar, único, capaz de conocer y capaz de tomar conciencia, de poseerse a sí mismo, de compartir con los demás, ¿no es cierto? Entonces, debemos partir de una antropología religiosa en la R para establecer puntos de encuentro y de diálogo entre los seres humanos que se interrogan y se preguntan el porqué de su existencia, ¿no? Y la R nos ayuda, como hemos visto en clase, a mirar la conciencia, la experiencia del hombre y luego a descubrir la presencia de Dios que nos ayuda a responder todos estos interrogantes. Les agradezco entonces su atención. Esta ha sido la primera guía, que es ante todo una guía de ubicación, porque esto ya lo vimos en clase y ustedes lo consultaron a manera de investigación. Igualmente, pues, en la primera guía coloco la biografía a la cual ustedes se pueden remitir, también una página de YouTube en donde pueden encontrar unos videos que nos ayudan a comprender mejor este tema,
a recordar y a refrescar la memoria. Recuerden entonces que se debe hacer un trabajo correspondiente, está en la guía, dice taller o actividad práctica, entre paréntesis, hacer. Allí está entonces lo que deben hacer y lo que deben realizar, y la fecha de entrega es el 4 de mayo. Feliz caminar con esta primera guía de educación religiosa escolar.